Es oficial, Joan García es el nuevo portero del Barça. Pero lo que nadie te ha contado es que esta historia comenzó con una fotografía que predijo el futuro hace 8 meses. ¿Casualidad? ¿Destino? Espera a escuchar lo que Encono predijo sobre él hace 2 años y por qué rechazó ofertas millonarias para llegar al Barça. En este video te revelo la foto premonitoria que nadie vio venir, su obsesión secreta que lo hace imparable. ¿Por qué Encono dice que no tiene techo? El mensaje oculto en su presentación. Su plan para llegar al Mundial 2026. Los números que asustan a los delanteros rivales. Y el detalle de su vida personal que te dará escalofríos. Si te vas ahora, te pierdes la historia más épica del fútbol español. Dale like y quédate hasta el final porque esto va a explotar tu mente. Sí, has escuchado bien. Y quiero que esto quede absolutamente claro desde el primer minuto. Joan García Fernández, de 23 años, natural de Salent del Vallès, es oficialmente el nuevo portero del FC Barcelona. El club azulgrana ha tomado la decisión de pagar íntegramente la cláusula de rescisión de su contrato con el español, una operación que supera los 25 millones de euros y que convierte a Joan en uno de los fichajes más caros de la historia del club en la posición de portero. Durante esta semana, como es tradición en el FC Barcelona, veremos esa fotografía icónica de Joan Laporta estrechando la mano de nuestro nuevo fichaje en las oficinas del Camp Nou, con la camiseta azulgrana de fondo y esa sonrisa que caracteriza a los grandes momentos del club. Pero aquí viene lo fascinante, lo que hace que esta historia sea única. Existe una imagen anterior, tomada hace exactamente 8 meses, que vista con la perspectiva del tiempo, parece casi premonitoria. Fue el 7 de octubre de 2024, un día que quedará marcado en la memoria de Joan García para siempre, aunque en ese momento él no lo sabía. Era plena temporada de su consagración definitiva en la élite del fútbol español, con actuaciones que ya empezaban a llamar la atención de los grandes clubes europeos. El Español luchaba por mantenerse en primera división y Joan García se había convertido en su salvavidas, en esa figura indispensable que con sus intervenciones mantenía vivas las esperanzas del equipo blanquiazul. Pero ¿cómo es posible que el destino los juntara en ese momento tan específico? ¿Qué fuerzas del universo conspiraron para que el presidente del FC Barcelona y el futuro portero azulgrana se encontraran en un acto aparentemente rutinario? La respuesta es más emotiva y profunda de lo que cualquiera podría imaginar. Joan García quiso estar presente en la inauguración de la Ciutat Esportiva de la DAM no por protocolo, no por obligación, sino por puro sentimiento. Este era el club donde había crecido durante los años más formativos de su carrera, donde había aprendido no solo a parar balones, sino a ser persona. A la DAM llegó con apenas 11 años en 2012, un niño tímido de Salent que soñaba con ser portero profesional, y allí permaneció hasta 2016, cuando con 15 años tomó la valiente decisión de dar el salto a la cantera del Español. 4 años que marcaron su vida. 4 años donde no solo desarrolló su técnica bajo los palos, sino donde forjó su carácter, donde aprendió valores como el respeto, la humildad y el trabajo duro. La DAM no es solo un club de fútbol, es una institución que desde 1954 ha sido cuna de generaciones de futbolistas. Un referente del fútbol formativo en Cataluña que ha sabido mantener su esencia pese al paso del tiempo. Para Joan Laporta, aquel 7 de octubre se trataba de un acto protocolario más, propio de sus responsabilidades como presidente del club más importante de Cataluña hacia una entidad histórica y respetada. Laporta, siempre elegante, siempre diplomático, cumplía con su agenda institucional sin imaginar que estaba estrechando la mano del futuro guardián de la portería del Camp Nou. Pero el destino, ese concepto tan abstracto y a la vez tan real, ya estaba escribiendo una historia diferente. En ese apretón de manos había algo más que cortesía. Había futuro, había historia por escribir. Ahora que Joan García viste oficialmente de azulgrana, es momento de analizar en profundidad qué tipo de portero hemos fichado. Y déjame decirte desde ya que los números no mienten, pero tampoco cuentan toda la historia. Estamos ante el guardameta con más paradas de la Liga 2024-25, con un total de 127 intervenciones en 34 jornadas,
lo que representa una media de 3.7 paradas por partido. Pero las estadísticas, por impresionantes que sean, son solo la punta del iceberg de lo que realmente hace especial a Joan García. La característica que más define a Joan García, la que lo diferencia de cualquier otro portero de su generación, es su serenidad sobrenatural bajo los palos. No es solo tranquilidad, es una frialdad calculada, una capacidad de mantener la mente clara en los momentos de máxima tensión que muy pocos porteros poseen. Él mismo se describe como una persona fría, en el mejor sentido del término, y esta característica se refleja en cada una de sus intervenciones. Cuando Joan García está bajo los palos, el tiempo parece ralentizarse. Sus movimientos son precisos, calculados, nunca precipitados. Es esa frialdad que necesitas cuando tienes que detener un penalti en el minuto 90 de un derbi, cuando el Camp Nou entero contiene la respiración esperando tu intervención, cuando la presión es tan intensa que puede quebrar a cualquier mortal. Pero aquí viene lo verdaderamente fascinante, lo que convierte a Joan García en un portero único en su especie, su obsesión por los detalles. Joan García es tan meticuloso en su preparación que dedica horas a estudiar religiosamente la lista de lanzadores de penaltis rivales. No se conforma con saber hacia qué lado suelen tirar. Analiza patrones de comportamiento, estudia las variaciones en sus carrerillas previas al golpeo, memoriza sus gestos corporales, identifica sus tics nerviosos. Es obsesivo con los detalles hasta un nivel que roza lo científico. Tiene catalogados a más de 200 lanzadores de penaltis de la liga, con fichas detalladas que incluyen no solo sus tendencias de tiro, sino también factores como el momento del partido en que lanzan, si es su primer penalti del encuentro o no, incluso el estado anímico que suelen mostrar antes del lanzamiento. Esta meticulosidad se extiende a todos los aspectos de su juego. Joan García no es solo un portero reactivo que espera a que lleguen los balones. Es proactivo, anticipativo, siempre un paso por delante del juego. Le gusta jugar adelantado, algo absolutamente imprescindible en el estilo de juego del Barça, donde el portero no es solo el último defensor, sino el primer atacante. Su capacidad de lectura del juego es extraordinaria. Puede anticipar una jugada de peligro 3 pases antes de que se materialice. Su posicionamiento es perfecto, siempre en el lugar exacto donde debe estar, reduciendo ángulos, cortando líneas de pase, facilitando la labor de sus defensores. En el 1 contra 1 es prácticamente imbatible. Su porcentaje de éxito en estas situaciones supera el 78%, una cifra que solo alcanzan los mejores porteros del mundo. Pero no es solo técnica, es psicología pura. Joan García tiene esa capacidad de meterse en la cabeza del delantero rival, de hacerle dudar, de convertir lo que debería ser una ocasión clara de gol en una parada que parece sencilla, pero que requiere una lectura perfecta de la situación. Pero Joan García no es solo técnica, táctica y estadísticas. Detrás de esos guantes hay una persona con una historia que emociona, que inspira, que conecta con los valores más profundos del FC Barcelona. Natural de Salent del Vallès, un municipio de poco más de 7.000 habitantes en la comarca del Bages, Joan ha mantenido siempre los pies en la tierra pese a su meteórico ascenso al estrellato futbolístico. Salent es uno de esos pueblos catalanes donde todo el mundo se conoce, donde las tradiciones se mantienen vivas, donde los valores familiares y comunitarios siguen siendo fundamentales. Es en este entorno donde Joan García forjó su carácter, donde aprendió que el éxito no debe cambiar nunca tu esencia, donde entendió que por muy alto que vueles, nunca debes olvidar de dónde vienes. Sus vecinos lo describen con palabras que cualquier club querría escuchar sobre su nuevo fichaje. Es una persona tranquila, honesta y muy cercana con su gente de confianza. Pero estas no son solo palabras bonitas, son el reflejo de una realidad que Joan García vive día a día. En Salent lo han visto crecer desde que era un niño que defendía la portería del equipo local, el CE Salent, con más ilusión que técnica, con más sueños que recursos. Aquellos primeros años en el fútbol base local fueron fundamentales para su formación, no solo como portero, sino como persona. El CE Salent es un club humilde, de esos que viven del voluntarismo de padres y madres que dedican sus fines de semana a que sus hijos puedan jugar al fútbol.
Joan García aprendió allí valores como el esfuerzo, la humildad, el respeto por los compañeros y rivales. Aprendió que el fútbol es mucho más que un juego, es una escuela de vida. Después llegó su paso por el C Manresa, donde empezó a destacar realmente como portero. Manresa le ofreció un nivel de competición superior, mejores instalaciones, entrenadores más especializados. Pero Joan nunca olvidó sus orígenes, nunca perdió esa humildad que lo caracteriza. El salto a la DAM fue el siguiente paso natural en su progresión. Con 11 años, Joan García llegó a uno de los clubes formativos más prestigiosos de Cataluña. La DAM no es solo un club, es una institución que ha formado a cientos de futbolistas profesionales, que tiene una filosofía clara de trabajo, que entiende el fútbol como una herramienta de formación integral. En la DAM, Joan García no solo mejoró técnicamente, maduró como persona, aprendió a convivir con la presión, a manejar las expectativas, a entender que el talento sin trabajo no sirve de nada. Fueron 4 años intensos, 4 años donde se forjó el portero que es hoy. Lo que más me llama la atención es cómo sus vecinos de Sallent han recibido la noticia de su fichaje por el Barça. En un mundo donde las rivalidades futbolísticas pueden generar tensiones incluso familiares, los habitantes de Sallent han demostrado una madurez y un cariño hacia Joan que emociona. Lejos de sentirse traicionados por ver a su ídolo local fichar por el eterno rival del Español, entienden y celebran esta valiente decisión. Agradecemos poder seguir teniéndole cerca y seguir viéndole crecer deportivamente, dicen desde su pueblo natal. Esta reacción habla tanto del carácter de Joan como de la calidad humana de su gente. Esta conexión con sus raíces es algo que Joan García cultiva conscientemente. En un mundo donde muchos futbolistas se desconectan de sus orígenes cuando alcanzan el éxito, él mantiene esa humildad y cercanía que lo caracterizan. Sigue visitando Sallent regularmente, sigue manteniendo sus amistades de la infancia, sigue siendo el mismo Joan de siempre. Pero si hay una figura clave en la carrera de Joan García, una persona que ha sido determinante en su desarrollo como portero y como persona, esa es Thomas Nkono, el legendario portero camerunés, considerado no solo el mejor guardameta en la historia de su país, sino uno de los mejores porteros africanos de todos los tiempos. Ha sido mucho más que un entrenador para Joan. Ha sido mentor, guía, padre futbolístico y sobre todo la persona que creyó en él cuando nadie más lo hacía. La historia de la relación entre Nkono y Joan García es una de esas historias que restauran tu fe en el fútbol, que te recuerdan que detrás de este deporte hay personas, emociones, vínculos que van mucho más allá de los resultados y las estadísticas. Thomas Nkono llegó al Español como entrenador de porteros en 2019, cuando Joan García era apenas una promesa en el filial, un joven portero con talento, pero sin oportunidades reales en el primer equipo. En ese momento, Joan estaba pasando por uno de los períodos más difíciles de su carrera. Había llegado al Español con grandes expectativas, pero la realidad del fútbol profesional es dura, y las oportunidades no llegaban. Estaba relegado a la suplencia, viendo cómo otros porteros tenían las oportunidades que él soñaba. Había momentos de duda, momentos en que se preguntaba si realmente tenía el nivel para triunfar en el fútbol profesional. Fueron meses duros, meses en que su confianza se tambaleaba. Pero Nkono vio algo especial en Joan García desde el primer día. No solo vio técnica o físico, vio mentalidad, vio hambre, vio esa chispa especial que tienen los grandes porteros. Y lo más importante, decidió apostar por él cuando nadie más lo hacía. Desde el primer entrenamiento supe que Joan tenía algo diferente, recuerda Nkono en una entrevista reciente. No era solo su técnica, que ya era buena. Era su actitud, su forma de entrenar, su obsesión por mejorar cada día. Veía en él al portero que yo había sido a su edad. Hambriento, ambicioso, dispuesto a sacrificarlo todo por cumplir su sueño. Nkono no se limitó a entrenar a Joan García. Lo adoptó como proyecto personal. Le dedicó horas extra, trabajó con él aspectos técnicos específicos, pero sobre todo trabajó su mentalidad. Le enseñó que ser portero no es solo parar balones, es liderar, es transmitir seguridad, es ser el último bastión, pero también el primer atacante.
Thomas me enseñó que ser portero es mucho más que tener buenos reflejos, explica Joan García. Me enseñó a leer el juego, a anticiparme a las jugadas, a comunicarme con mis defensores. Pero sobre todo me enseñó a creer en mí mismo cuando nadie más lo hacía. La influencia de N'Kono en Joan García va mucho más allá de lo técnico. Le transmitió una filosofía de juego, una forma de entender la portería que ha sido clave en su desarrollo. Suya es la famosa expresión de jugar con smoking, una frase que Joan mencionó en una reciente entrevista y que define perfectamente su estilo. Jugar con smoking significa estar más pendiente de desbaratar las ocasiones rivales antes de que se conviertan en disparos que simplemente pararlas cuando ya llegan a portería, explica Joan García. Es anticipación, es lectura de juego, es estar siempre un paso por delante. Esta mentalidad proactiva, esta capacidad de anticiparse al peligro, es lo que ha convertido a Joan García en el portero que es hoy. Y es exactamente lo que necesita el Barça. Un guardameta que no solo pare balones, sino que evite que esos balones lleguen a ser peligrosos. Pero N'Kono no solo fue importante en los aspectos técnicos y tácticos. Fue fundamental en los momentos más duros de Joan García, cuando las dudas lo asaltaban, cuando parecía que las oportunidades no llegaban nunca. Hubo momentos en que pensé en dejarlo, confiesa Joan García. Momentos en que creía que no tenía el nivel suficiente. Pero Thomas siempre estuvo ahí, siempre me recordaba por qué había llegado hasta allí. Siempre me empujaba a seguir adelante. Las palabras de N'Kono sobre Joan García son contundentes y proféticas. Es el mejor portero de la liga y nadie sabe cuál es su techo. Viniendo de alguien con la experiencia y el prestigio de N'Kono, estas palabras tienen un peso especial. Joan tiene todo lo que necesita un gran portero, continúa N'Kono. Tiene técnica, tiene físico, tiene mentalidad, pero sobre todo tiene esa hambre, esa ambición que solo tienen los elegidos. Su techo no existe, puede llegar tan alto como él quiera. Más allá del terreno de juego, Joan García destaca por su noble carácter y su cercanía con familiares, vecinos y amigos. En un mundo donde el éxito puede cambiar a las personas, donde la fama puede distanciar a los futbolistas de sus orígenes, Joan ha sabido mantener esa autenticidad que lo caracteriza desde niño. No es de esos futbolistas que se olvidan de su gente cuando alcanzan el éxito. Todo lo contrario, Joan García cultiva conscientemente sus relaciones personales. Entiende que son la base de su estabilidad emocional, el ancla que lo mantiene con los pies en la tierra. Suele dejarse ver con sus amigos de la infancia de manera frecuente, sin protocolos, sin poses, siendo simplemente Joan. Esos amigos que lo conocieron cuando era un niño que soñaba con ser portero profesional, que lo vieron crecer, que estuvieron ahí en los momentos buenos y malos. Joan sigue siendo el mismo de siempre, cuenta Marc, uno de sus amigos más cercanos desde la infancia. Puede haber jugado un partido importante el sábado, pero el domingo está aquí con nosotros, tomando algo en el bar de siempre, hablando de todo menos de fútbol. Esta capacidad de desconexión es fundamental para un deportista de élite. Joan García entiende que para rendir al máximo nivel necesita momentos de descanso mental, espacios donde puede ser simplemente una persona normal, sin la presión y las expectativas que conlleva ser futbolista profesional. También está Ana, su pareja desde hace 3 años, quien ha sido un pilar fundamental durante todo este proceso de crecimiento profesional. Ana, que prefiere mantenerse alejada de los focos mediáticos, ha sido esa presencia constante que Joan necesita para mantener el equilibrio entre su vida profesional y personal. Ana me ayuda a mantener los pies en la tierra, explica Joan García. Cuando llego a casa después de un partido, ella no me habla de fútbol. Me pregunta cómo estoy, qué tal el día, cosas normales. Me ayuda a recordar que soy mucho más que un portero. Para desconectar del fútbol y la presión mediática, Joan suele regresar a Sallent, donde encuentra esa tranquilidad que necesita para recargar energías. En su pueblo natal puede caminar por las calles sin que nadie lo moleste. Puede visitar los lugares de su infancia. Puede reconectarse con sus raíces. Sallent es mi refugio, dice Joan. Allí puedo ser yo mismo, sin presiones, sin expectativas. Es donde recargo las pilas para afrontar los desafíos que vienen.
Le encanta viajar en familia, y sus destinos favoritos hablan de una persona que busca tanto la aventura como la tranquilidad. Desde los pueblos costeros de la Costa Brava, donde puede disfrutar del Mediterráneo que tanto ama, hasta grandes destinos nevados en invierno, donde encuentra esa paz que contrasta con la adrenalina de los estadios. Me gusta la montaña en invierno, explica Joan. Hay algo en la nieve, en el silencio, que me tranquiliza. Es como si el mundo se pausara por un momento. Pero hay un destino que cobra especial significado en su historia reciente: las Islas Azores. Fue allí donde se refugió durante los días más intensos de especulación sobre su futuro, cuando los medios no paraban de hablar sobre su posible fichaje por el Barça. Necesitaba desconectar, alejarme del ruido mediático, recuerda Joan. Las Azores me ofrecieron esa tranquilidad que necesitaba para tomar la decisión más importante de mi carrera. En esas islas portuguesas, rodeado de naturaleza y lejos de las presiones mediáticas, Joan García pudo reflexionar sobre su futuro con la mente clara. Fue allí donde tomó la decisión de aceptar la oferta del Barça, donde entendió que había llegado el momento de dar el salto definitivo en su carrera. Fue en las Azores donde me di cuenta de que estaba preparado para este desafío, explica. Lejos del ruido, pude escuchar a mi corazón y mi corazón me decía que era el momento de ir al Barça. Esta capacidad de Joan García para encontrar espacios de tranquilidad, para desconectarse cuando es necesario, habla de una madurez emocional poco común en un futbolista de 23 años. Es una cualidad que será fundamental para manejar la presión que conlleva defender la portería del Camp Nou. Pero si hay algo que define verdaderamente a Joan García, algo que lo impulsa cada día a ser mejor, es su ambición desmedida. Su gran sueño futbolístico tiene nombre propio y fecha específica: el Mundial de 2026. Lo confesó sin tapujos en una entrevista para el diario Ara, y esa confesión revela mucho sobre su mentalidad ganadora. Mi sueño es estar en el Mundial de 2026, declaró Joan García con esa determinación que lo caracteriza. Sé que es un objetivo ambicioso, pero creo que si trabajo duro y sigo mejorando, puedo conseguirlo. Y casualmente, o quizás no tan casualmente, 2026 es el año en que se disputa la mayor competición internacional del mundo. Un mundial que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, y que promete ser uno de los más espectaculares de la historia por su formato ampliado y sus sedes icónicas. Para Joan García, el mundial no es solo un sueño, es un objetivo concreto, medible, alcanzable. Y su fichaje por el FC Barcelona es un paso estratégico en esa dirección. Sabe que para llegar a la selección española necesita estar en un club de máximo nivel, necesita competir en las mejores competiciones, necesita demostrar su valía en los escenarios más exigentes. Pese a su extraordinaria temporada en el Español, donde ha sido sin duda uno de los porteros más destacados de la liga, todavía no ha contado con la confianza de Luis de la Fuente para entrar en una de sus convocatorias. Pero esto no lo desanima, todo lo contrario, lo motiva aún más. Entiendo que la competencia en la portería de la selección es muy alta, reconoce Joan García, pero creo que mi momento llegará. Solo tengo que seguir trabajando, seguir mejorando y las oportunidades aparecerán. Para Luis de la Fuente, su portero titular de siempre ha sido Unai Simón, el guardameta del Athletic Club que se ha ganado la confianza del seleccionador a base de buenas actuaciones. Pero la competencia en la portería de la selección está más abierta que nunca, y Joan García tiene todas las características para pelear por un puesto. Su juventud es una ventaja clara. Con 23 años, Joan García tiene tiempo de sobra para consolidarse en el Barça y llamar la atención del seleccionador. Si mantiene su progresión actual, si se adapta bien al estilo de juego azulgrana, si demuestra que puede rendir en los partidos más importantes, las puertas de la selección se abrirán inevitablemente. Y no es casualidad que en la web oficial del FC Barcelona ya se hable del escenario de Joan García como internacional, ya como culé. El club es consciente del potencial de su nuevo fichaje, entiende que no solo está incorporando a un portero para el presente, sino que está haciendo una inversión de futuro. El Mundial de 2026 está a menos de 2 años vista. Si Joan García comienza su andadura azulgrana con buen pie,
si se consolida como titular indiscutible en el Camp Nou, si mantiene ese nivel que lo ha convertido en el portero revelación de la liga, las puertas de la selección se abrirán de par en par. Pero Joan García no se conforma solo con llegar al Mundial. Su ambición va más allá. Quiere ser protagonista, quiere ser el portero titular de España en esa competición. Es una ambición que puede parecer desmedida para alguien que aún no ha debutado con la selección, pero que refleja perfectamente su mentalidad ganadora. No me conformo con llegar al Mundial, declara con esa determinación que lo caracteriza. Quiero ser el portero titular de España. Sé que es un objetivo muy ambicioso, pero creo que si trabajo duro puedo conseguirlo. Esta ambición no es solo personal, es también institucional. El FC Barcelona necesita que sus jugadores tengan esa mentalidad ganadora, esa ambición desmedida que los impulse a dar siempre el máximo. Joan García encaja perfectamente en esa filosofía. ¿Pero qué significa realmente este fichaje para el FC Barcelona? ¿Cómo puede impactar Joan García en el rendimiento del equipo? ¿Qué aporta que no tuvieran antes? Estas son preguntas fundamentales que necesitan respuestas detalladas. Estamos hablando de mucho más que incorporar un portero. Estamos hablando de asegurar una posición que ha sido problemática en los últimos años, de aportar estabilidad a una zona del campo que necesita tranquilidad, de incorporar a un jugador que puede ser determinante en el estilo de juego del equipo. Joan García llega en el momento perfecto de su carrera y en el momento perfecto para el Barça. Con 23 años, tiene la edad ideal para convertirse en el portero del club durante la próxima década. No es un parche temporal ni una solución de emergencia. Es una apuesta de futuro, una inversión a largo plazo que puede dar frutos durante muchos años. Su estilo de juego encaja perfectamente con la filosofía azulgrana, y esto no es casualidad. Joan García ha crecido futbolísticamente en Cataluña, ha mamado desde pequeño los valores del fútbol catalán, entiende perfectamente lo que significa jugar en el Barça. Esa capacidad de jugar con los pies, de participar en la construcción del juego desde atrás, de salir a cortar balones y reducir espacios, es exactamente lo que necesita un equipo que practica una línea defensiva alta y un fútbol de posesión. Joan García no es solo un portero que para balones, es un jugador más del sistema, una pieza fundamental en el engranaje táctico del equipo. Su capacidad de distribución del balón puede ser revolucionaria para el juego del Barça. Con su precisión en los pases largos, puede convertir una jugada defensiva en un contraataque letal en cuestión de segundos. Su visión de juego le permite identificar espacios libres que otros porteros no ven, lo que puede dar una dimensión completamente nueva al juego azulgrana. Pero hay algo más, algo que va más allá de lo técnico y lo táctico. Joan García aporta esa serenidad que necesita un equipo joven, esa frialdad bajo presión que puede ser determinante en los momentos más importantes de la temporada. Cuando el Camp Nou ruge y la presión aprieta, cuando el partido se pone cuesta arriba y los nervios afloran, tener un portero que mantiene la calma es invaluable. Joan García ha demostrado en múltiples ocasiones esa capacidad de mantener la tranquilidad en los momentos más tensos, de transmitir seguridad a sus compañeros cuando más lo necesitan. Su liderazgo desde la portería puede ser otro factor diferencial. A pesar de su juventud, Joan García ha demostrado ser un organizador nato, un portero que dirige a su defensa, que comunica constantemente, que se hace responsable de lo que pasa en su área. Joan es un líder natural, explica uno de sus excompañeros en El Español. Desde el primer día que llegó al primer equipo, se hizo respetar. No por imposición, sino por su forma de trabajar, por su profesionalidad, por cómo transmite confianza a todos los que están a su alrededor. Este liderazgo será fundamental en un Barça que está en proceso de renovación, que tiene muchos jugadores jóvenes que necesitan referencias, que busca consolidar una nueva identidad después de años de transición. Joan García puede convertirse en esa referencia, en ese jugador que transmite tranquilidad al resto del equipo, que con su sola presencia hace que todos jueguen mejor. Por supuesto, este fichaje también tiene su componente económico, y es importante analizarlo desde todas las perspectivas para entender la magnitud de la operación. El FC Barcelona ha decidido pagar íntegramente la cláusula de rescisión de Joan García,
una inversión que supera los 25 millones de euros y que convierte esta operación en una de las más importantes del mercado de fichajes en la posición de portero. Pero más allá del coste inicial, que puede parecer elevado para un portero de 23 años, este fichaje representa un ahorro significativo a largo plazo. Joan García tiene edad para ser el portero del Barça durante los próximos 10 o 12 años, lo que significa que la inversión se amortiza a lo largo de toda una década. Si dividimos la inversión inicial entre todos esos años potenciales, estamos hablando de aproximadamente 2,5 millones de euros por temporada, una cifra muy razonable para un portero de primer nivel en el mercado actual. Además, su valor de mercado solo puede ir hacia arriba. Joan García está en una edad perfecta para su revalorización, lo suficientemente joven para tener margen de crecimiento, pero lo suficientemente maduro para rendir inmediatamente. Si se consolida en el Barça y logra ese sueño de ser internacional con España, su cotización se disparará exponencialmente. El club no solo está fichando a un portero para el presente, está haciendo una inversión que puede multiplicar su valor en los próximos años. En el mercado actual, porteros de nivel similar con experiencia internacional pueden costar entre 50 y 80 millones de euros. Pero hay otro factor económico importante: el ahorro en salarios. Joan García llega con un salario acorde a su edad y experiencia, muy por debajo de lo que costaría fichar a un portero consagrado. Esto permite al club destinar recursos a otras posiciones que también necesitan refuerzo. La operación también tiene sentido desde el punto de vista del fair play financiero. Al tratarse de un jugador joven, su amortización contable se extiende durante más años, lo que reduce el impacto inmediato en las cuentas del club. Llegar al FC Barcelona siempre conlleva una presión especial, una responsabilidad que va más allá del fútbol. El Camp Nou no perdona errores, la afición azulgrana es exigente y conocedora, y los medios de comunicación están siempre atentos a cada movimiento de los jugadores del club. Pero Joan García parece tener la personalidad perfecta para manejar esta presión. Su experiencia en el derbi barcelonés, enfrentándose al Barça con la camiseta del Español, le ha dado una idea muy clara de lo que significa jugar en el Camp Nou. Jugar en el Camp Nou con la camiseta del Español fue una experiencia increíble, recuerda Joan García. La atmósfera, la presión, la intensidad, todo es diferente. Pero me gustó esa sensación, me motivó aún más. Conoce la atmósfera única del estadio azulgrana, conoce la presión que se siente cuando 90.000 personas esperan que no cometas ni el más mínimo error, y ha demostrado que puede rendir a su mejor nivel en esas circunstancias. En sus enfrentamientos contra el Barça, Joan García siempre ha estado a la altura. Sus actuaciones en el Camp Nou han sido destacadas, demostrando que no se achica ante la presión, que no se deja intimidar por el ambiente. Además, su mentalidad fría y calculadora es perfecta para manejar la presión mediática que conlleva jugar en el Barça. No es un portero que se deje llevar por las emociones o que se vea afectado por las críticas. Es metódico, profesional, y tiene esa madurez mental que necesitas para triunfar en un club de estas características. La presión es parte del juego, explica Joan García con esa tranquilidad que lo caracteriza. Si quieres jugar en los mejores clubes, tienes que aprender a manejarla. Para mí, la presión es motivación. Esta actitud hacia la presión es fundamental para un portero del Barça. Los errores se magnifican, los aciertos se dan por sentados y la exigencia es constante. Joan García entiende esto y lo acepta como parte del desafío. Su experiencia en situaciones de alta presión con el Español también será valiosa. Ha jugado partidos decisivos para la permanencia, ha afrontado penaltis en momentos cruciales, ha vivido la presión de ser el último recurso de su equipo en situaciones límite. He aprendido que la presión puede ser tu aliada si sabes manejarla, reflexiona Joan García. En los momentos más tensos, cuando todo parece perdido, es cuando un portero puede marcar la diferencia. La integración en el vestuario será clave para el éxito de Joan García en el Barça, y afortunadamente, su perfil personal parece ideal para encajar en un grupo que se caracteriza por su buen ambiente y su profesionalidad. Su cercanía, su humildad y su carácter tranquilo son cualidades que siempre son bien recibidas en cualquier vestuario.
No es un jugador conflictivo ni problemático. Todo lo contrario, es de esos futbolistas que suman, que aportan tranquilidad al grupo, que se convierten en referentes por su profesionalidad. Joan es de esas personas que caen bien desde el primer día, explica un excompañero del Español. No es que busque protagonismo o que trate de impresionar a nadie. Simplemente es auténtico, y eso se nota. Además, su juventud le permitirá conectar fácilmente con muchos de sus nuevos compañeros. A los 23 años está en la edad perfecta para formar parte de ese núcleo joven que está llamado a liderar el Barça en los próximos años. Jugadores como Pedri, Gavi, Balde o Fermín López pueden convertirse en sus compañeros más cercanos, creando un grupo de jóvenes talentos que crezcan juntos en el club. Su experiencia previa en vestuarios profesionales también será valiosa. Joan García sabe cómo comportarse, entiende las dinámicas de grupo, conoce la importancia de mantener un buen ambiente para el rendimiento colectivo. En el Español siempre fue un ejemplo de profesionalidad, recuerda otro excompañero. Llegaba el primero, se iba el último, nunca se quejaba, siempre estaba dispuesto a ayudar. Ese tipo de actitud es contagiosa. Joan García ya es oficialmente nuevo portero del FC Barcelona. Y después de este análisis exhaustivo, creo que podemos afirmar con total seguridad que estamos ante uno de los fichajes más acertados de los últimos años. Un portero joven, talentoso, con hambre de triunfar y con el perfil perfecto para defender la portería azulgrana durante la próxima década. Su historia es inspiradora, desde los campos de tierra de Sallent hasta el Camp Nou, desde ser un niño que soñaba con ser portero profesional hasta convertirse en el guardián de la portería más prestigiosa del mundo. Es una historia de superación, de trabajo, de no rendirse nunca ante las adversidades. Pero esto es solo el principio. Joan García llega al Barça con 23 años, en el momento perfecto de su carrera, con toda una década por delante para escribir su nombre en la historia del club. Las expectativas son altas, pero él parece preparado para afrontarlas. Su gran sueño sigue siendo llegar al Mundial de 2026 con la camiseta de España, y su fichaje por el Barça es un paso fundamental en esa dirección. Si mantiene su progresión, si se adapta bien al estilo azulgrana, si demuestra que puede rendir en los partidos más importantes, las puertas de la selección se abrirán inevitablemente. ¿Crees que Joan García será el portero que necesitaba el Barça para volver a ganar títulos importantes? ¿Será capaz de mantener su nivel en un club con tanta presión? ¿Conseguirá su sueño de llegar al Mundial de 2026? Estas son preguntas que solo el tiempo podrá responder, pero todo apunta a que estamos ante el inicio de una era dorada para la portería azulgrana. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué esperas de Joan García en el Barça? ¿Crees que puede convertirse en una leyenda del club? ¿Piensas que tiene nivel para ser el portero titular de España? Y si quieres estar al día de todas las noticias del Barça, de todos los análisis en profundidad como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Porque esto es solo el principio de la era Joan García en el FC Barcelona. Y no te puedes perder ni un solo capítulo de esta historia que promete ser épica. También te invito a que compartas este video con otros culés, porque análisis como este necesitan llegar a toda la comunidad azulgrana. Juntos podemos crear la mejor comunidad de aficionados del Barça en YouTube. Visca el Barça y bienvenido a casa, Joan García.